Hoy, hoy estamos en el segundo encuentro del programa Pinceladas y tendremos como huésped a Dani Martínez, que se está sumando a la conversación para hablar de... Aquí ya le tenemos. Hola, Dani. A ver si se me escucha. Aquí ya le tenemos. Y hoy hablaremos del enneagrama desde un punto de vista algo especial, ¿no? Un poco también atípico, que es el del cuerpo. Con nosotros estarás, como siempre, Jordi, acompañándonos con el dibujo, nos saluda desde su pantalla. Y nada más, un poco presentar a Dani. Dani es terapeuta Gestalt, constelador, tanto sistémico, tanto a nivel familiar como organizacional. Y en el ámbito de las empresas también es especialista en gestión de equipos y temas de liderazgo. Y entonces con Dani nos conocemos justamente en ámbito formativo. Dani es mi tutor, ha sido mi tutor durante estos 2 años de formación en constelaciones familiares del Instituto Gestalt y es una guía para mí en este recorrido y también un apoyo y un referente a la hora de transitar mi propio proceso personal en estos 2 años. Y nada, se le ocurrió la brillante idea de facilitar en el último encuentro que hemos tenido en junio con todo el grupo algo de enneagrama y cuerpo. Y como el enneagrama es mi gran pasión y mi entorno lo sufre un poco, esto fue tirar del hilo y Dani, explícame más. Y nada, pues hoy estamos aquí para que nos hable un poco de esta herramienta vista desde el punto de vista del cuerpo, que es absolutamente útil y necesario. Y no me alargo más. Dani, te paso la palabra. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Cuando me propusiste te dije, bueno, no sé qué hablaremos de enneagrama porque realmente a nivel de trayectoria tampoco hace tanto que lo conozco, pero digo, vamos también a dar esta pincelada que puedan descubrir algo distinto a lo que quizás conocen de enneagrama y si sirve, estupendo. Así que un gusto estar aquí. Genial. Pues vamos a empezar enseguida, al grano. Yo lo primero que te voy a preguntar, Dani, es ¿cuál fue tu primer contacto con el enneagrama? ¿Cómo te encontraste con esta herramienta de autoconocimiento? Yo, la verdad es que tengo que reconocer que inicialmente me daba mucha reticencia el mundo del enneagrama. ¿Sí? Yo lo conocía porque en el ámbito donde trabajo pues siempre hay o formadores o hay algún terapeuta que o ha hecho el SAT o que sabía de enneagrama o decía... A veces estábamos en alguna comida en algún lugar y empezaron a hablar de números. Entonces yo tenía curiosidad por saber qué era esto, ¿no? Entonces empecé más desde esta parte autodidacta de ir indagando. Hice algún test por internet para saber mi núcleo y empecé por ahí la búsqueda y de saber exactamente esto qué es. Pero no fue hasta hace 3 años que en una supervisión coincidí con Agatha Sensi. Y desde ahí, pues, iniciamos el camino. Me dijo, oye, Dani, tengo esto, igual te puede interesar, vente un día y pruebas. Y ella ha desarrollado esta metodología que le llaman a cuerpo, que tiene que ver precisamente enneagrama y cuerpo. Entonces, coincidía que yo también estaba en esa búsqueda de buscar algo más corporal, no tanto en esta área científica que estamos, que todo es conceptual, cognitivo, conocimiento. Buscaba algo más desde el cuerpo, moverme desde ahí. Y dije, voy a probar. Probé, me gustó y pues ya me metí de lleno a descubrir esto del enneagrama y a través también desde el cuerpo, ¿no? Así que ahí entré en el mundo del enneagrama y hasta aquí. Y hasta hoy, ¿no? Lo usas también como herramienta a la hora de
ejecutar, digamos, tu labor como terapeuta, ¿no? Entonces, ahora que lo conoces un poco más, no eres el primero que dice que tiene resistencia al principio, y también a mí, yo tengo una gran pasión y un gran cariño por la herramienta porque en su momento me ayudó a que no me rompiera, ¿no? Pero es verdad que llegó un momento que estaba sobresaturada de información teórica y necesitaba hacer un salto y decir, no, yo esto lo tengo que pasar por el cuerpo. En mi caso fue el primer SAT, ¿no? Y en tu caso, pues, tuviste el lujo, ¿no?, de encontrar a Ágata, que también iba por esta vía. Entonces, para los que nos siguen ahora y nos escuchan, te quería pedir que nos diera una definición del eneagrama, pero desde tu experiencia. ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo podríamos definir? Pues para mí el eneagrama no tiene tanto que ver en ser un número o ser más este número, sino que para mí es como un mapa. Es decir, es una herramienta que me permite autoconocerme. Entonces, tiene una propuesta de eneagrama y a partir de ahí tú te vas moviendo en distintos números. De hecho, parte del viaje del eneagrama es descubrir cuál es tu núcleo y en esta búsqueda te vas a ir moviendo por distintos números, seguramente, ¿no? Con lo cual ahí está, ¿no? Tenía no hace mucho un compañero que me decía, llevo 10 años pensando que soy un número y ahora me doy cuenta que soy otro número. Pero claro, tiene que ver con todo el proceso personal que uno va haciendo y de qué te vas dando cuenta, ¿no? Yo inicialmente me parecía que estaba en un 9 y ahora estoy más en un 5. Bueno, pues ahí estoy, ¿no? Entonces, en esta búsqueda. Porque en ese momento vital quizás tenía más paralelismos con un 9 que con un 5, quizás. Pero en mi núcleo, cuando empiezas a descubrir, te das cuenta que hay un núcleo más duro, que es donde te sientes y donde ahí te identificas. Y a partir de ese núcleo, entiendo que podemos ir viendo los distintos números, ¿no? Porque también somos otros números, no solo uno, ¿no? Totalmente. Esta es la visión, ¿no? De un mapa de autodescubrimiento, ¿no? Claro, y es picar piedras, ¿no? Es mucha autoobservación y mucho foco en el desde dónde se hacen las cosas. No tanto en lo que haces, sino cuál es la razón última de la conducta. Y esto solo te lo puedes explicar tú a ti mismo, ¿no? Y entonces, también te quería preguntar, Dani, ¿para qué sirve y para qué no una herramienta de este tipo? Sí, interesante pregunta. Para mí sirve, creo que si algo tiene el eneagrama es autodescubrimiento. Me repito, pero es que es esto, es saber cómo funciono, saber cuál es mi automático, ¿no? No sé si el eneagrama a mí me permite darme cuenta que tengo un automático que salta y que ese automático va a estar ahí, pero me permite luego también darme cuenta, ¿no? O lo que decimos a veces de me pillo otra vez que delante de alguien reacciono así y me inhibo o al contrario me pongo más contrafóbico y ataco, o me permite darme cuenta de esta parte, ¿no? De cómo soy yo y cómo reacciono en cuanto a mi entorno. Eso es lo principal, ¿no? ¿Para qué sirve para esto? Para darme cuenta de cómo soy yo, de cuál es mi sombra, ¿no? Yo a nivel, para que podamos tener la imagen, yo creo que somos a nivel funcional como imagínate un triángulo y ahí en los dos vértices de abajo tenemos el vértice del personaje, que el personaje para mí tiene que ver cómo me muestro yo con Rosela, por ejemplo, ¿no? ¿Qué parte de mí estoy mostrando aquí? Voy a mostrar una parte que pueda gustar más al otro, ¿no? Para buscar esta parte de conocimiento y de aceptación y de validación. Luego en el otro vértice estaría la sombra, es decir, aquella parte de mí que más me cuesta o que no quiero mostrar o que pienso que no va a gustar o que puede ser aquella parte antipática o impertinente que va a poder producir rechazo. Y luego en el vértice de arriba está la esencia, que tiene que ver cuando esas dos partes las reconocemos, ¿no? Nuestras luces y nuestras sombras, y ahí somos pues Dani completo, ¿no? Como ser total, y Rosela como ser total con luces y sombras, y te guste más o te guste menos, ¿no? Entonces ahí para mí es esta danza, ¿no? El eneagrama, el no solo ver las virtudes, ¿no? Los talentos, los dones, sino que lo más importante es poder reconocer las sombras, porque ahí es donde nos cuesta más mirar, porque seguramente en las sombras hay aquello que nos duele, aquello que nos enfada, aquello que nos cuesta, aquello donde quizá el niño o la niña se sintió más herido y ahí nos cuesta más visitar esa parte.
yo creo que tiene que ver con esta parte de visitar esa sombra o poner un poquito más de luz ahí. Entonces yo creo que sirve para todo esto, para poder descubrirnos desde ahí, para luego yo pienso que, no sé si el concepto, sentirnos mejor con nosotros mismos y comprendernos mejor a nosotros mismos, por qué reaccionamos así o reaccionamos de otra manera, ¿no? Y lo que yo creo que para qué nos sirve, no sirve para etiquetar. Para mí, yo soy de los que huyo cuando me dicen, tú esto que haces, tú debes ser un 2, o tú un 4, o tú un 5. Yo cuando alguien me viene así, yo huyo. Porque la etiqueta, creo que ponernos una etiqueta de un número u otro nos sesga. Y yo dejo de ver a Rosela o dejo de ver a Dani y solo veo una pequeña parte que ha mostrado en ese instante, ¿no? Entonces, en el momento que yo te etiqueto, mi visión se comprime tanto que me pierdo mucha otra parte, ¿no? De Rosela o de cualquier persona que está en nuestro entorno. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para etiquetar. Bueno, aquí pedimos prestada una frase de PNL, ¿no? Tú has dicho que es un mapa y justamente con lo que acabas de decir, el mapa no es el territorio, ¿no? Hay mucho más allá del número. También tengo que confesar que como buena humana que soy, a veces es, para mí, yo tengo el eneagrama siempre aquí, porque me apasiona y me guía. Y para mí es inevitable. Y para mí es importante qué hago con esto. Es decir, con esta persona no colaboraría en mi vida porque sé que, o es más, sí que es verdad que absolutamente no está hecho para etiquetar y a la vez a veces me sale natural encasillar porque es justamente el propósito del mapa, ¿no? Que me dé una orientación. Y entonces lo único que puedo cuestionarme es qué hacer con esto. Y también me ayuda mucho. Y otra cosa que te quería preguntar, después del para que sí, para que no, es ¿en qué momento es útil en el transcurso del desarrollo personal de una persona? ¿Cualquier momento es válido para que se pueda acercar una persona a la herramienta, pueda sacarle provecho y la pueda usar como herramienta terapéutica tal y como ha sido pensada por Claudio Naranjo y Óscar Ichazo? Yo diría, si esto es una opinión más personal, que creo que es adecuada para cualquier momento, porque a veces pensamos que el desarrollo personal tiene que venir cuando estamos en un momento difícil o de rotura o de malestar y ahí hay que trabajar porque tengo que salir de ahí, ¿no? Pero la realidad es que en buenos momentos también es una buena opción de decir, pues mira, estoy en un buen momento, voy ahora a experimentar y a empezar a descubrir desde este lugar en el que estoy, porque seguramente tendré nuevos insights o algún darme cuenta muy distinto a que si vengo en un lugar donde estoy pues en una ruptura o algo me ha pasado a nivel interno que, como tú decís al principio, pues algo que te rompe. Entonces, cuando puedes ir desde esta parte más, desde el don o aquella parte más virtuosa de uno a nivel de personalidad, pues a nivel característica también nos va a dar más pistas de, mira, cuando yo estoy en un buen lugar me pasa esto, me pasa lo otro. Y ahí, ¿qué me pasa en el cuerpo? ¿No? ¿Qué me pasa en la mente cuando entramos ahí? Y esto nos permite descubrirnos desde otro lugar, ¿no? Poner mirada desde un lugar que seguramente de forma natural igual no iríamos a hacer proceso, o hacer terapia, o hacer desarrollo, ¿no? Entonces... Genial. Ahora que has hablado de virtudes, quería preguntarte sobre tu opinión, digamos, sobre las dos corrientes que sabemos que existen sobre el eneagrama. Una es la vía de Claudio Naranjo, que viene de Óscar Ichazo y que aborda los primeros pasos del camino desde la sombra, ¿no? Yo hice este camino, o sea, de manera natural, yo bajé primero a los infiernos y luego pues poco a poco volví a subir. Y luego hay otra corriente que es más ya desde las virtudes. Entonces, yo, lo estuvimos hablando en estos días, siento como un poco la responsabilidad de aconsejar o como mínimo decir que desde mi experiencia me ha sido valioso ver primero la sombra y luego ver también aflorar estas virtudes. Y quería saber qué opinas tú sobre esto, qué aconsejarías, cómo lo has vivido.
Claro, yo no sé si porque aquí en España hemos mamado más a Claudio Naranjo, quizás, ¿no? Porque fue de los que lo trajo aquí. Y, por ejemplo, en mi caso, con Agatha Sentry, con la que me he formado, ella también ha estado muchos años con Claudio, con lo cual ella tiene también ese aroma o esa parte más purista de lo que él ha desarrollado. Entonces, yo también parto de la base de que, ¿qué es lo que más nos cuesta? Pues vernos la sombra, ¿no? Ver aquello que no nos gusta. Entonces, ¿para qué empezar por lo que me gusta, que ya sé que me va a gustar? Pues vamos a empezar por lo que no y luego ya veremos qué me pasa, ¿no? Pero creo que precisamente el trabajo está en ver aquello que me molesta de mí, ver aquello que no me gusta de mí, ver aquello que me duele de mí, porque ahí es donde puede haber la transformación, porque es la parte que no voy a mirar. Me voy a quedar con lo bueno, con la parte ese del personaje que sé que funciona, pero ahí quizá el desarrollo o el desarrollo personal no se cambia tan profundamente, no permite conocer tan profundamente que si vas al origen, a la sombra. ¿Sí? Eso no quiere decir que tengamos que estar todo el día rebozándonos en el drama, para nada. Pero creo que poner luz ahí primero, ganamos puntos en este sentido. O al menos yo lo veo así, ¿no? Primero ver la sombra y luego ver la parte más luminosa. Quizás también estamos en un momento social donde pareciera que todo lo que sea decir cosas que no están bien, cosas malas, cosas que no sé de lo guapos que somos, pareciera que es que no toca, ¿no? Que no estoy siendo respetuoso, te estoy siendo agresivo o te estoy agrediendo. Y la idea de todo esto es que tenemos esa parte de sombra todos, ¿no? Entonces, ¿para qué no mirarla? Yo soy más partidario de vamos a mirar esto primero y luego vamos a lo siguiente. Esto que en el fondo fue súper útil y súper sabio en aquel entonces, ¿no? Cuando se creó y lo usé para salir al mundo y me es muy funcional. Pasa que se queda obsoleto en algunas cosas o aporta rigidez. Entonces, sí, yo hago un paralelismo y lo comparto aquí porque tú también trabajas en el ámbito empresarial. A veces lo comparo con el desarrollo profesional, ¿no? Entonces, en algunas empresas, una vez al año se hace la apreciación del desempeño, ¿no? Hay un encuentro, cada empresa lo tiene montado como quiere, ¿no? Pero la cosa es mirar un poco qué hemos conseguido este último año con el colaborador y muy importante y mucho peso tiene la parte del feedback, ¿no? Entonces hay un feedback positivo, esto ha ido muy bien, esto ha funcionado, y hay un feedback constructivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hace desarrollar? Efectivamente, la parte a mejorar, ¿no? La otra es, sigue así, pero lo que realmente, y es para sobrevivir, entre comillas, pero lo que te hace avanzar en el desarrollo profesional es justamente el feedback constructivo, ¿no? Las áreas de mejora. Entonces, a veces con las personas un poco más de empresa y tal, pues uso este argumento porque entra más fácil y es más claro de entender, aunque pues en un caso estemos hablando de algo relativo al trabajo, en el otro caso algo mucho más íntimo, mucho más interno. Sigo con preguntas, Dani. Pues decías que el paso a enfocarte en el cuerpo lo has dado porque de alguna manera pues tuviste el encuentro con Agatha, también un poco toda esta información empezaba a pesar, y te pido entonces que nos expliques qué es lo de Enneagrama más cuerpo, o el título que le pone Agatha directamente, el Enneacuerpo. O sea, ¿qué bases tiene y cuál es el propósito, cuál es el fin de este trabajo? Bueno, para mí tiene las bases de este trabajo, creo que los podríamos definir en 4 o 5, que primero tiene que ver con el cuerpo, no puede ser de otra manera, el cuerpo como vehículo para tener la experiencia, ¿no? Y poder transitar aquello que nos va ocurriendo a nivel corporal. Luego tenemos el enagrama en sí, que como mapa, ¿no? Como mapa de crecimiento personal, de autoconocimiento, de darte cuenta de cómo eres o cuál es tu núcleo más duro y dónde puedes ir. ¿Sí? Luego también tendríamos el movimiento, porque es una herramienta, el cuerpo no solo en sí, sino que este cuerpo está en movimiento a través de
a través de ciertos movimientos, incluso dirigidos, donde se trabajan los distintos, como decimos, ¿no? Los seres, somos seres tricerebrados, no tenemos un cerebro instintivo, un cerebro emocional y un cerebro mental, y a partir de ahí trabajamos los 3 cerebros, ¿no? Con el movimiento. También creo que se incorpora esta parte gestáltica, ¿no? Del aquí y el ahora, la responsabilidad, también esa parte más desde la presencia. Sí, y luego también hay el elemento de la música. La música también como una inducción a mover un determinado cerebro predominante que otro. No es lo mismo una música para mover el cerebro instintivo, mover esa parte más instintiva que tenemos, o una música para mover algo más emocional, o una música para la parte más mental. El diferentes tipos de música también va a invitarnos a mover una parte o un cerebro más de una manera más predominante que otra. Entonces eso también es importante a la hora de tener a través de trabajar esta metodología, ¿no? Y esto lo que nos permite es, ella decía algo así, si no lo digo mal, y si digo mal que me perdone, si me está escuchando, que dice, la mente entiende y el cuerpo comprende. Es decir, todo aquello que me digo y todo aquello que me pasa, el cuerpo lo expresa. ¿Sí? Y esto puede ser, y esto da igual que seamos más mentales o más instintivos o más emocionales, ¿sí? Todo aquello que nos pasa, el cuerpo lo expresa de una manera o de otra. Y tú, en función de cómo seas tú, pues lo vas a mostrar de una manera o de otra. Lo que hace aquí es darte cuenta desde el cuerpo qué es lo que te ocurre. Y ahí puedes tener la experiencia y, por ejemplo, vamos a suponer, aquella rabia, aquella preocupación, aquella confusión, aquella tristeza, todo aquello que tengas en ese momento, a través del cuerpo también lo puedes transitar y luego también soltar o trascender, ¿sí? Para poder luego también quizás tomar decisiones o buscar un lugar más sosegado a nivel corporal, porque el cuerpo lo expresa, ¿sí? Igual que la mente a veces se confunde, el cuerpo siempre sabe lo que necesita y siempre sabe lo que quiere. Otra cosa es que le hagamos caso, ¿sí? Porque estamos en esta época científica donde todo lo que sale de cuello para abajo pareciera que no existe, ¿no? Pero ahí está. Y esto es lo que nos permitiría este trabajo, ¿no? Desde este lugar. De hecho, para mí, eneagrama y cuerpo es difícil separarlo porque yo ya lo conocí desde este lugar. Con lo cual, a nivel de esta parte más del carácter que se trabaja, por ejemplo, en un SAT o en este tipo de programas o formaciones, claro, yo como lo he hecho desde el cuerpo, ya lo tengo atado. Es difícil separarlo para mí. Es verdad, lo has pillado directamente desde ahí y lo has integrado directamente. Ahora que has hablado de mente y cuerpo, la pregunta siguiente es, ¿el proceso de transformación o simplemente lo que acabas de decir, me doy cuenta, ¿no? O sea, el proceso de escucha, ¿no? ¿Es bidireccional en el trabajo, según tu experiencia, o en el trabajo que propone Agatha? Es decir, pues tengo una preocupación mental, algo, una tristeza, lo que sea que esté transitando, y entonces voy a investigarlo en el cuerpo, y al revés, ¿no? ¿Se puede empezar desde el cuerpo y pasar a lo mental? Sí, sin ninguna duda. Al final es poder integrar las dos partes importantes, ¿no? Que es el cuerpo por un lado y la mente, que ocupa tanto espacio hoy en día, por otro, ¿no? Entonces, en el momento que podemos como conectar estas dos partes, es como que a nivel de esencia o a nivel de ser, ¿no? Que somos, es lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Entonces es bidireccional, tanto para la mente, para el cuerpo, como para la emoción, ¿no? Entonces, en función de si entras con el cuerpo, quizás haga otro tipo de movimiento o de impulso que sientas desde la cabeza, ¿no? Porque luego también hay diferentes movimientos a nivel instintivo, ¿sí? Por ejemplo, si esto puede ser interesante, por ejemplo, a nivel de eneagrama, en el libro de Agatha, ella identifica cada eneatipo con una metáfora, ¿sí? Por ejemplo, en los mentales son, luego cada uno es diferente, pero son las aves, ¿sí? Aves. En los emocionales, las aves. Sí, vale. Las aves, ¿no? Por ejemplo, el 5 es el búho, el 6 es el águila, el 7 es el pájaro exótico, o los emocionales, por ejemplo, son flores. La flor silvestre, la flor exótica, o con los instintivos, por ejemplo, está la montaña, está el menir, o por ejemplo también el 8, que sería la arena del desierto. Ella lo asocia a metáforas para comprender cómo es este eneatipo, ¿no?
Entonces, ahí también se mueven diferentes cosas. Entonces, también es importante tener en cuenta esto. Claro. Y ahora que has introducido un poco el tema de las tríadas, para quien no conozca la herramienta, podemos explicar un poquito, ¿no?, de qué va. Sabemos que los seres humanos tenemos 3 centros motores: la mente, el cuerpo y las tripas, digamos, básicamente, y que uno de ellos suele estar como más desarrollado, ¿no? Y entonces, pues, nos hace vivir la vida desde un cierto punto, desde un enfoque diferente. ¿Nos puedes dar, pinceladas, ¿no?, ya que estamos, sobre las 3 tríadas, ¿no? ¿Quiénes son los emocionales, quiénes son los mentales y quiénes son los viscerales? Vale. Bueno, eso creo que daría para más de un ratito, pero vamos a intentar hacer algo, explicar algo que pueda servir. Sí. Por ejemplo, y siempre lo parto desde el punto de vista de lo que yo he aprendido y desde mi experiencia, ¿sí? Así que yo lo comparto desde ahí, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los instintivos está muy relacionado con las emociones de rabia y alegría, ¿sí? Todo lo que tenga que ver a nivel instintivo, a nivel, como tú decías, visceral, con el niño o la niña, ¿sí? Todo aquel que tiene que ver a nivel instintivo de lo que me guste, lo que no me gusta, de lo que quiero, de lo que no quiero, ¿sí? Es como aquel niño que sabe lo que quiere y lo que no quiere. Ahora quiero comer esto, ahora quiero jugar, y ahora quiero llorar, y se mueve en esta dualidad, ¿no? Por ejemplo, luego tenemos a nivel emocional, los emocionales, que instintivos sí, esta parte más desde del sexo, esta parte más instintiva. Luego el emocional tenemos esta parte más de aquí, del pecho, el corazón, que las emociones que suelen transitar aquí tienen que ver con el miedo y la tristeza, por ejemplo, ¿sí? Y suelen ser a veces movimientos más circulares, ¿sí? Aquí le llaman parte de su equipo, y Ágata la llama hacer como la culebrilla, ¿no? Son gestos más circulares que permiten abrir toda esta parte emocional para luego también poder expresarlo a nivel corporal, ¿sí? Y esto siempre va relacionado con la tristeza, con el miedo. Y luego tenemos los mentales, que los mentales son aquellos que, no sé, me voy a incluir porque estoy ahí, que estamos en ese mundo de las ideas, ¿sí? El fantástico mundo de las ideas, donde pareciera que nos cuesta más tener la sensación o tener la emoción más detectada. Nos movemos siempre en el filtro del pensar, pues estoy pensando que siento esto, o me estoy pensando que tengo esta sensación, y la realidad es que no estoy ni en un lugar ni en otro, ¿sí? Y de ahí no hay tanta... Son quizás los mentales que tienen más dificultad para conectar con las emociones o con las sensaciones, pues tanto el día en el mundo de las ideas, ¿sí? Y ahí pues se requiere un trabajo más desde el cuerpo, desde trabajar desde ahí, desde bajarlo al cuerpo, ¿no? El mundo de las ideas, porque es un mundo muy, muy llamativo, ¿sí? Muy fantasioso. También son aquellos, ¿no?, que necesitan pues brillar o ser reconocidos o ser vistos, ¿no? Y los emocionales, por ejemplo, tienen aquella necesidad o aquella habilidad también de seducción, ¿no? De saber qué te doy para que te guste, ¿no? Y buscar esta parte también habilidosa que tienen, ¿no? Y el instintivo es más desde este lugar de yo quiero esto y yo quiero lo otro, y nos vamos a cosas básicas como comida, calor, frío, sexo, risas, todo aquello que tenga que ver con lo instintivo, con lo más visceral, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a dar ejemplos, pero claro, esto es... La idea es que no nos encorsetemos en esto, ¿no? Pero, por ejemplo, se suele decir que quizás un instintivo que se mueve más en el 9, pues puede tener un cuerpo quizás un poquito más rígido o a la vez muy hiperelástico. O, por ejemplo, el 8 puede ser que tenga un cuerpo más duro, pero también a la vez más flexible, ¿sí? El 1, por ejemplo, es aquel que tiene un cuerpo como más estirado, ¿no? Como la cabeza más hacia arriba, como más altiva, ¿no? Esta mirada a veces fría que pueden desprender el 1, por ejemplo. ¿Qué más? Por ejemplo, el 3 normalmente suelen ser cuerpos pues más armoniosos o más atléticos, pero quizás luego la parte de torácico no es tan flexible, ¿sí? También pudiera ser que quizás en el 2, por ejemplo, tiene quizá un cuerpo más blandito, que es muy adaptable, se suele adaptar a distintas situaciones. O
quizás, por ejemplo, yendo a los mentales, también para que tengamos alguna pincelada, quizás el 5 es el que tiene quizá el cuerpo más hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, tiene los hombros más hacia adelante, la cabeza como más salida, ¿sí? El cuello más estiradito. Pareciera que la caja torácica también es pequeñita y que respira un poquito, ¿no? El 6 a veces podría ser que tenga, por ejemplo, un cuerpo quizá un poco más duro, pero también es muy enérgico, ¿sí? Pero claro, luego depende. Luego no hay que quedarse con esto porque luego vienen los subtipos. Y en los subtipos ya sabemos que uno que parece una cosa luego es otra. Entonces es más difícil ahí etiquetar y decir, esto debe ser esto, ¿no? Entonces ahí no me considero, al menos yo, desde el lugar que te lo cuento, tan experto para saber el subtipo o el no sé qué, ¿no? A mí me gusta, sobre todo a nivel también profesional, quedarme con quizás este tiene un aroma de instintivo o de mente o de emocional, porque esto también me va a permitir trabajar o abordar con él de una manera distinta. No es lo mismo alguien, por ejemplo, alguien que venga desde la tríada mental, va a ser más difícil que le entre hablando, por ejemplo, de sentimientos y de emociones. Quizás tendré que empezar a entrar en otro tipo de discurso para poder conectar con él. Alguien mucho más emocional, porque será más fácil conectar con la tristeza o con lo que le duele o con el miedo, ¿no? Y alguien instintivo, pues seguramente la rabia y el enfado con lo que sea lo tendrá quizá más emergente, ¿no? Entonces, para mí esto es lo importante, ¿no? El poder identificar si está en una tríada o en otra, ¿sí?, para luego poder acompañarlo. Esto para mí es más rico, al menos ahora, que el saber que es un 4 en conservación o un 6 social o un contrafóbico. Quizás a mí ahora no me ayuda tanto esto. De momento, como esto es un camino o es una maratón, nunca se sabe, ¿no?, dónde va a llegar. Pero sí que habéis entrado, ¿no?, a la parte de subtipo. Igualmente se trabaja también esta parte. Sí, exacto. Tiene toda una parte experiencial de trabajo con el cuerpo, pero luego también tiene esa parte también conceptual de contenido de, oye, un 7 tiene estas características, un 6 tiene estas características, un 5 tiene estas características. Y si entramos también en la definición de cada eneatipo cómo es o cómo suele funcionar, ¿sí? No solo a nivel de carácter, sino también a nivel de cuerpo. Pero claro, es como decimos siempre, si tú ves a alguien así muy encorvado y muy no sé qué, o con la cabecita así, podría parecer un mental un 5, pero vamos a ver, porque podría ser que no. Sí, pero sí que es verdad que desde el cuerpo o un instintivo verás que anda como muy pum, pum, ¿sabes? Como muy desde las caderas, las piernas, de una manera muy, muy de esto. O un 3 quizás como más de puntillas un 3 puede moverse, ¿no? Y un 5 pues esto más pequeñito, ¿no? Más, yo qué sé, puede ser desde un Gargamel a otro perfil totalmente distinto, ¿no? Así que también hay que ver con cuidado, porque el subtipo hace que el cuerpo también sea distinto, ¿no? Totalmente. Y estoy tan interesada, o sea, siguiendo el hilo del discurso que me olvido lo que tengo que preguntar, pero como decimos, no hay un siempre, no hay un nunca, siempre hay que hacer un trabajo más profundo, ¿no?, para acercarse a la verdad de las cosas. Igualmente, has podido detectar algunas tendencias, tanto como a nivel de postura corporal como a nivel de movimientos, y también la otra cara de la moneda, ¿no? ¿En qué tienen dificultad? Ahora lo hago un poco más amplio, ¿no? Los mentales, los instintivos y los emocionales a nivel cuerpo, ¿dónde está la dificultad? Yo, por ejemplo, me identifico con los rasgos de un 2 hasta hoy. Luego el viaje, como decimos, es largo y vete a saber, ¿no? Y me sorprendió ver la cantidad de rigidez que llevo conmigo. Yo siempre pensaba ser muy flexible, muy vaporosa, y es verdad, pero es como lo define, creo, en el libro Ternura y Agresividad, ¿no? Es como un coto de malla, creo que se dice así, ¿no? Soy flexible por un lado, pero ¡pum! Al 7 y al 2 lo describe así, ¿no? Como, ¡pum!, hay un punto de bloqueo en alguna parte, porque es como el precio, ¿no? El precio de
de esta vaporosidad, de esta actitud que tienen los dos 6 y los 7, ¿no? Al plantarse en el mundo, pero es como la contrapartida es este metáfora del coto de Maia. Y entonces a mí me ha sorprendido darme cuenta de la rigidez, ¿no? El 1, el 8, el 2 y el 7 están como definidos entre los perfiles rígidos y me sorprendió muchísimo. Entonces es esto un poco. ¿Qué tendencias tienen? ¿Qué dificultades? Y si hay algo que a ti a lo largo de este recorrido te haya sorprendido en este sentido, incluso sobre tu propio recorrido, su propio camino personal. Claro, esto, la ventaja de hacerlo con el cuerpo es que el cuerpo te marca dónde está la rigidez, ¿no? Una cosa es nivel característico, como tú dices, ¿no? Que hay ciertos números que pareciera que hay una parte que es más rígida, pero cuando tú estás en movimiento, el cuerpo también te marca cuál es el límite de ese movimiento, ya sea un movimiento instintivo, un movimiento emocional o un movimiento mental, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tú eres más desde la parte emocional, supuestamente, hipotéticamente hablando, en un momento de trabajo puede ser que tú tengas la parte de este movimiento más circular, o esta parte más de aquí de arriba, del diafragma, esta parte del pecho, donde tú puedes tener una mayor flexibilidad, un mayor rango de movimiento, pero quizás ciencia ficción, ¿Sí? En la parte más instintiva, que tiene que ver con la parte de abajo, ¿no? La que quizás tiene que ver más con el niño, o esta parte más de rabia o de alegría, que se conecta también con la parte de las caderas, de los pies grandes, ¿no? Con fuerza, ¿no? Imaginemos a nivel de imagen cómo anda, por ejemplo, un mono, ¿sí? O un gorila, esa parte desde estos impactos, ¿no? A nivel musical sería algo con más tambores, más de percusión, que te invita, ¿sí? A conectar más con la tierra. Quizás ahí te cuesta más hacer fuerza ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizás a nivel instintivo o tu parte más instintiva, ¿sí? Ahí quizás podríamos trabajar un poco más para que tú puedas ganar más aplomo en este peso. Pues si tú consigues desarrollar esta parte más instintiva desde los pies a la cadera, a esta parte, seguramente te permitirá que a nivel emocional, donde quizás ya eres habilidosa, aún puedes llegar a un rango de movimiento mucho más grande. Y esto seguramente te permitiría pues transitar mejor ciertas emociones, ¿no? O imagínate que te pasa lo mismo, pero te pasa en la mente. Pues lo mismo, Sí. la mente en muchas ocasiones tiene que ver también con esa figura paternal, la figura de autoridad, el poner límites, ¿no? Los mentales a veces hay esta tendencia. Entonces suelen ser movimientos más de principio a fin, más movimientos de dirección, incluso hay movimientos como más robóticos en el hacer. Entonces, entrenar esta parte también te va a poder permitir flexibilizarte mejor con tu mente, en función de cómo te lleves con la mente. Si te peleas con la mente o eres más amiga que también te vas muchas veces a las ideas, ¿no? Entonces, en función de cómo vayas trabajando a nivel corporal, no solo tu núcleo se va, vamos a llamarlo así, se va a favorecer de este movimiento, sino seguramente aquellos cerebros no tan conocidos o no tan reconocidos en ti, como podría ser, por ejemplo, en este caso, el instintivo y el mental, también van a coger más fuerza. Y esto te va a invitar a la vez a poder autodescubrirte mejor. Ah, mira, yo en la mente soy así, a pesar de que soy quizás una emocional en este momento, ¿no? Porque tú tienes una 2, pero seguramente te puedes ir al 5 y al 8, y son movimientos diferentes, ¿no? El 5 es esta parte más mental, con lo que supone, y el 8 es otro tipo de fuerza también, ¿no? Entonces ahí también te puedes dar cuenta de qué me va pasando, ¿sí? O, por ejemplo, en mi caso, ¿Sí? yo cuando llegué tenía una parte mental de dirección, de esta parte más robótica muy, muy desarrollada, por ejemplo, o que se me daba con más facilidad. Y luego tenía la parte instintiva que también me movía mejor, pero quizás donde más me costaba era toda la parte emocional. Todo lo que tenía que ver con el tronco, con la capacidad torácica, con el movimiento de hombros, el diafragma, todo esto ahí, pues muy robótico, ¿no? Muy, muy como en bloque, y ahí me costaba más el movimiento. Y tiene mucho sentido porque a la vez yo soy alguien que me ha costado mucho conectar con el miedo, con la tristeza. Es algo que me cuesta mucho identificarme ahí. Pero en cambio con el tema de quizá la alegría o la rabia, ahí me puedo identificar mejor. ¿Y qué ocurría? Que a nivel corporal pues también tenía más facilidad. ¿Por qué? Porque es algo que tenía más desarrollado. Entonces, ¿dónde está mi trabajo o dónde pongo mi atención? En esta parte más emocional, que es donde me cuesta más moverme. No. Sí, pero a la vez va desarrollando también las otras partes de los otros dos cerebros también, que son predominantes. Y este es el trabajo, ¿no? Esta es la evolución, el crecimiento, el Claro, es entreno. un espacio como para cultivar lo que está más olvidado, ¿no? O menos desarrollado. Y esto mismo
a la hora de trabajarlo retroalimenta las partes donde tenemos más facilidad como para ampliarlas. Algo Tal cual. así. Tal cual. Vale. No, incluso ahora tuviste también una pincelada, ¿no? O te considero yo observadora cuando hicimos esta sesión más pequeñita, ¿no? En aquel retiro donde descubriste esta parte del cuerpo. Y si te fijabas, los mismos movimientos en distintas personas eran muy diferentes, ¿no? Hacíamos movimientos de instinto, más desde la parte de cadera y de fuerza de pies, haciendo más el mono, y había muchos monos diferentes, ¿no? Y cuando hacíamos esta parte también de dirección o la parte más emocional, también habían diferentes maneras de moverse, porque cada cuerpo se expresa de manera diferente. Y esta es la riqueza, ¿no? El poder comprender que cada cuerpo se mueve de manera diferente y en función de lo que necesita en ese momento se va a potenciar una parte o la otra, ¿no? Entonces, darnos cuenta de esto, para mí fue muy revelador y muy... vale, yo es que funciona así, ok, pues ya hay una parte que se relaja, ¿no? A ver qué nos cuenta Jordi, que va... Bueno, Dani, como sabes, el dibujo que está realizando Jordi será luego para ti. Él en directo va ilustrando los conceptos que van surgiendo, lo que él interpreta y nos quiere mostrar. Dinos algo, ¿cómo va por ahí? Buenas. Bueno, yo estoy aquí intentando en una imagen aunar los dos conceptos, ¿no? Por un lado tenemos el dibujo del eneagrama y como por el otro lado hay un trabajo en el cuerpo de esta figura, ¿no? Que está haciendo unos movimientos y se está como entrelazando dentro del eneagrama de alguna forma, pues para trabajar el eneagrama en su cuerpo, ¿no? A través de un trabajo y un movimiento. Básicamente sería esta la idea. Genial. Oye, ¿y tú que de profesión, entre otras cosas, dibujas cómics? ¿Cómo te está yendo esto de conocer el eneagrama y de relacionarlo quizás con la creación de los personajes, y ahora le ponemos una cosa más, ¿no? La parte del cuerpo a la hora de dibujarlos. Claro, de hecho estoy intentando hacer un guión y sacarlo para adelante, o bueno, más que nada ideas, ¿no? Pero el eneagrama he descubierto una gran herramienta para creación de personajes, porque te da unos parámetros en los que te puedes basar para saber ese personaje qué neuras tiene, qué fortalezas, qué sombras, ¿no? Y claro, es una herramienta genial en este sentido. Y bueno, básicamente esto es una gran herramienta. Y tengo entendido que más de un autor la ha usado ya. Totalmente. Se suele usar para guiones. Hay mucha información por internet. Hay muchos expertos en eneagrama que también explican en determinadas películas cuáles eran los rasgos del personaje, por qué ha actuado de una cierta forma en una determinada situación. Un libro de referencia para mí que es muy abarcativo es el de David Barba, y ahí también salen ejemplos de personajes famosos de series, de películas, de libros, y sí, se usa muchísimo porque explican los que lo usan que da como una base donde luego el guión avanza en cuanto a situaciones, circunstancias, hechos, y entonces con esta base del eneatipo pues saben más o menos por dónde van los tiros de cómo se comportará la persona y sobre todo desde dónde lo hará. Claro, es una cuestión de consistencia, ¿no? De si tu personaje en el acto primero actúa de una forma y 3 actos después actúa de una forma que no tiene nada que ver, que pareciera que es otro personaje, pues ahí tienes un problema, ¿no? Entonces, y esta herramienta te ayuda, por un lado, en tener esta coherencia, y luego también me estoy dando cuenta que con el tema del cuerpo también te puede ayudar para incluso diseñar el personaje, ¿no? Pues, quiere decir, pues, por ejemplo, el eneatipo 9, ¿no?
que se suele asociar con cuerpos más quizás obesos o bueno, pues no sé, todos estos parámetros te pueden ayudar mucho a la hora de crear y claro, siempre luego uno es el autor y tiene la decisión final, ¿no? Pero es un punto de partida muy bueno para la creación de guión. Genial, gracias Jordi. Luego ya enseñaremos la versión final del dibujo, como ha quedado, la enviaremos a Dani, la compartiremos. Muchas gracias. Nada. Sí, lo mismo digo, Jordi, muchas gracias también. Estoy viendo aquí el dibujito y ole, ¿eh? Buen artista. Gracias. Y de Dani, hecho, esto que nada, solo un apunte a lo que decís, que realmente Claudio hizo mucha investigación. Así que eso que decía de los guiones, hay un montón de series, películas donde el enagrama creo que está presente. A mí, por ejemplo, ¿no? Series muy famosas como por ejemplo Friends, que creo que todo el mundo la conocemos, ahí unos cuantos, ¿no? Y muy bien descritos, con lo cual no creo que sean al azar. Hay un trabajo donde alguno ha dicho, oye, hay esto de enagrama, vamos a ponerlo aquí, que puede ser muy útil, ¿no? Y hay uno empatiza con el personaje, y hay otro que te da rabia, y otro que no te gusta, precisamente porque creo que hay mucho de esto en este juego, ¿no? Así que... Totalmente. Y a veces el hecho de que no haya coherencia entre lo que hace en el primer capítulo y en el tercero puede ser del mismo negativo. También es verdad. Puede ser perfectamente coherente. Total. Y Dani, un par de preguntas para ir acabando. Antes ya nos has comentado algo, ¿no? sobre cómo lo usas tú en tus sesiones de terapia. En base, como siempre, a tu experiencia, ¿para qué te es útil? ¿Cómo lo abordas? Incluso quizás hay personas que le iría bien porque no lo tienen integrado en su vida, una parte de trabajo con el cuerpo. ¿Cuál es tu experiencia, ¿no? ¿En qué te es útil? Claro, yo inicialmente lo hice porque yo quería algo de cuerpo y necesitaba algo de cuerpo. Entonces apareció por el camino esto y lo llevé a cabo y me ha ido muy bien. Pero yo pienso que personas que les cuesta conectar con sus sensaciones, con sus emociones, ¿no? Quizás los que venimos más desde la Gestalt, que hay una parte más de cuerpo, ahí puedes tener más conciencia, pero hay personas que por lo que sea no tienen esta conciencia. Entonces, hacer movimiento creo que permite conectar también con mis sensaciones, con mis emociones, con lo que se me hace fácil, con lo que me cuesta, y esto permite que uno se pueda conocer un poco mejor. Esto a nivel de cualquier persona que diga, oye, yo quiero descubrir más, pues muévete, ¿no? Un poco la invitación es a moverse también desde el cuerpo, aparte de esta búsqueda que tenemos, creo que hay mucho de autodidacta en el enagrama de buscar, oye, me identifico con este número, busca, hay un montón de información, de libros de Claudia, hay mucha información para poder hoy en día entrar en este mundo del enagrama. Y luego yo era más reacio al inicial, digo, bueno, eso lo llevo para mí, pero para trabajar no creo que pueda utilizar esta herramienta por esta parte del etiquetaje que a mí, esto es algo mío, que me cuesta más de ponerlo. Pero conforme he ido comprendiendo la herramienta, ahí sí que le he visto la utilidad. La utilidad, como decía antes, ¿no? De poder en esta fase de acompañar a personas, ¿no? Como hacemos nosotros, poder acompañarle, poder conectar desde un lugar donde le sea fácil también a la persona poder abrirse, poder expresar y poder trabajar sus asuntos, ¿sí? Entonces, saber si es alguien más instintivo, alguien más emocional o alguien más mental, poder detectar esto a nivel no solo de su discurso, sino muchas veces ya cuando entra a una consulta, su porte ya te va a decir, ya te dice un poquito por dónde anda. Independientemente del subtipo, no importa, porque al final si el núcleo es emocional o es instintivo o es mental, ahí te vas a poder manejar. Si yo sé que alguien es emocional, ya sé que vamos a tener que hacer primero quizás o expresar la emoción o contener la emoción para luego poder desarrollar otra parte, ¿no? O alguien que sea muy instintivo, seguramente la rabia va a estar muy presente o él va a tener conectado muy claramente cuál es su necesidad, lo que quiere y lo que no quiere, ¿no? Y alguien muy mental seguramente vendrá con un discurso muy elaborado o mucha velocidad o mucha palabra y la invitación va a ser a hablar menos y a conectar un poco más desde el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando esto lo puedes detectar, y creo que el enagrama en este sentido
Si es con el cuerpo, en este caso como yo lo he hecho, pues cuando entran en la consulta ya puedes ver quizás algo, pero si no tienes tanto cuerpo, pero sí que tienes conocimientos de enagrama, cuando se sientan en la silla también puedes ver mucho, ¿no? La actitud, el que te cuenta, el cómo te lo cuenta, el si en las primeras frases te quiere, muy entrecomillado, pero esa seducción para gustarte y que entonces ahí entramos en su juego, o viene muy confrontativo de a ver qué vas a contar tú que yo ya sé. Esto también te va a decir pistas de qué número es, y si esto lo das, te quedas con esta información pero no la sesgas, ahí también vas a poder acompañarlo mejor en su posible herida que pueda tener, ¿no? Porque ahí cada número tiene una herida, y si esto lo puedes detectar, puedes acompañarlo de una manera quizás más armoniosa o más coherente con cómo es la persona, ¿no? Entonces creo que esto puede ayudar mucho también en ese sentido. Claro. Eres bueno, yo, aunque me pongan bajo tortura, es muy difícil que comparta con alguien lo que opino sobre lo que he visto y un posible eneatipo, ¿no? Entonces, es más fácil que diga, mira un poco la tríada, sin decirlo. ¿Tú qué opinas sobre esto? Sobre dar pistas o decir directa, porque sé que hay terapeutas que lo hacen, dicen, tú eres tal, ¿qué opinas tú? ¿Qué haces tú? Claro, yo lo que hago como, claro, esto ya es muy como a mí, la verdad es que cuando no conocía, a mí me daba rabia que me dijeran, pues tú tienes pinta de 9, tú tienes pinta de 5, a mí me daba rabia, entonces pues no entraba ahí. Entonces, como lo llevaba fatal, hay gente que le gusta, pues cuéntame más, ¿qué es esto de ser un 3? ¿Qué pasa, no? Con un 4 o un 2. Pues yo lo que les invito es, oye, ¿tú sabes algo de enagrama? Pues sí, o pues no. Pues le digo, oye, mira, léete esto. Léete este de enagrama, o empieza a buscar por internet este de enagrama. Incluso hay un test que lo puedes hacer, a ver qué te despierta, ¿no? Y los invito a entrar desde ese lugar, y ahí me dice, oye, pues al otro día hice el test y me salió un 6, ¿no? Por ejemplo. Ok, pues mira, hay este libro, hay esta otra cosa, o hay un montón de artículos de internet que te pueden describir los números. Pues luego hago lo que tú dices. No, oye, pues estás en este 6, oye, mira también el 5, el 7, que son también una triada. Y luego le cuento un poquito. Hay la triada mental, la instintiva, la emocional. Y si te interesa, pues oye, aquí puedes mirar esto, puedes mirar lo otro, pero que sea él el que tenga, la persona, la curiosidad de buscar. No decirle... Hay personas que, por ejemplo, dicen, oye, mírate el 2. A mí me lo dijeron, mírate el 5, o mírate el 2, o mírate el 8. Bueno, tú haces lo que quieres con esto, ¿no? Y no te dicen directamente qué es esto, pero te dicen, oye, tú me pareces, tienes un aroma de emocional, mírate los emocionales, ¿no? El enagrama, y busca por ahí. Y también es una manera muy elegante de decir, mírate esto que te va a ayudar, ¿no? Que te va a servir. Claro. Porque siempre estamos en este hacer de ayudar, de acompañar, ¿no? De este espacio. Sí, más de dar herramientas. Exacto. Que de... tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Al igual en tu caso, ¿es posible que alguien que le cuesta identificarse con un eneatipo a nivel mental, luego haga el ejercicio con el cuerpo y lo vea mucho más claro, o que incluso a nivel mental se asignase a un eneatipo y luego con el cuerpo descubre que es otro? ¿Esto se ha dado el caso? ¿Es posible? Sí, es muy posible y es muy común que pase esto, ¿eh? Que venimos con una idea, luego el cuerpo te dice otra, ¿no? En mi caso mismo, yo estaba convencido que era un instintivo y el cuerpo me dijo, tú puedes decirte lo que quieras, pero tú tienes un movimiento muy mental. Entonces luego ahí voy a ver, ¿qué pasa con los mentales? Ahí voy yo a buscar los mentales y empiezo a ver, ostras, pues esto me suena, esto también me resuena, ostras, aquí también. Y ya empiezo a buscar más, pero puede ser perfectamente que tú vayas con un concepto, hagas un movimiento de cuerpo, un trabajo ahí y te digas, pues quizás me identifico mejor en otro número o en otra triada. Así que totalmente... Me parece súper interesante. Concuerdo con lo que dices. Sí, porque... Y ¿sabes qué pasa? Que el cuerpo siempre expresa lo que necesita y lo que quiere. Entonces tú podemos engañarnos, contarnos historias, pero el cuerpo, si tiene un movimiento, el cuerpo lo va a repetir porque... ¿no? La expresión no verbal que está tan de moda, el cuerpo es que habla solo. Muchas veces hablamos más desde el cuerpo que desde lo que nos contamos, ¿no? Y en este caso, también la experiencia me dice que también, si tienes dudas, te mueves y ahí encuentras quizá un poquito más de claridad. Gracias. A ti por la pregunta súper interesante.
Dani, la ultimísima, rápida, que nos queda poco tiempo antes de que se cierre todo. Quería preguntarte, ya lo hemos ido viendo, ¿para qué es útil a nivel personal, ¿no? ¿Qué ventaja tiene la persona embarcarse en el autoconocimiento? Y entonces la ultimísima es, y en cuanto a la relación con los demás, ¿en qué es útil? Y si incluso en tu trabajo donde se ha puesto el foco en la parte del cuerpo, ¿hay alguna información más que nos pueda ayudar incluso en la relación con los demás? Claro, a nivel de cuerpo, te das cuenta tú si lo has hecho. Si no lo has hecho, pues claro, el que no lo ha hecho no se da cuenta, pero tú te puedes dar cuenta de cómo se mueve o cómo anda o cómo articula y ahí puedes tener pistas, ¿no? Pero sí que es cierto que, hablando del eneagrama estrictamente, independientemente de sea más cuerpo o no, para mí es una herramienta que nos permite precisamente no solo conocernos, sino ver qué nos pasa con los otros, con nuestro entorno. Vamos, caracterialmente no se trata solo de lo que me pasa a mí y de lo que me ha pasado a mí a nivel familiar, sino también qué me ocurre en mis entornos de trabajo, de pareja, con amigos, porque lo que me pasa allí seguramente tiene que ver con cómo reacciono y cómo me muevo en función de lo que sea. Si quiero, pues pongo más el humor, o no hablo de cosas difíciles, o me mantengo más al margen, o solo quiero ser visto y que me vean todo lo que sé. Entonces, esto tiene que ver mucho con cómo somos caracterialmente. Y conocer esto del eneagrama me va a permitir, mira, me está pasando esto. Que llevo rato sin hablar, ¿no? Por ejemplo, una cena de amigos y quiero hablar porque quiero que me miren. Entonces ahí te puedes dar cuenta de qué me está pasando con eso. Entonces, totalmente, es importante, ¿no? Genial. A mí en su momento me sorprendió ver que habían 8 maneras más de ver el mundo y embarcarse en ello, y también me conecta mucho con la humildad cuando estoy en esta parte luminosa, ¿no? Y cuando tengo el corazón abierto de, ostras, mi neura no es mejor que la tuya. Y Mira, y es maravilloso, ¿no? Exacto. Y hay algo que dice Agatha que me parece también muy, muy brillante, que dice: todos somos mierdosos maravillosos, ¿no? En el sentido de que somos 9 personalidades con 9 historias, nuevos dramas, y totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Genial. Pues Dani, con esta última pincelada cerramos. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia en eneagrama y cuerpo, por haber estado aquí, por habernos dedicado un ratito. Muchas gracias, Jordi, por el dibujo maravilloso, por las intervenciones. Gracias Y a todos los que nos han seguido o que lo vayan a ver en referido, también muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos. Nos veremos en septiembre con la próxima. Así que gracias a vosotros también, Rosela, Jordi, un placer. Así que gracias por la invitación. Adiós a todos, buen verano, buenas vacaciones.